Quienes formamos la Iglesia Cristiana Nueva Vida en Loja, les damos la más cordial bienvenida. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Para mí es un gusto presentar al pastor Dalto Guamán con un tema edificante para tu crecimiento espiritual. ¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos una vez más para compartir una reflexión de la palabra de Dios. Todos queremos vivir sin sufrimientos, sin dolor, sin angustias. Todos queremos, creo, también tener salud, dinero y muchos amigos, mucho amor. Pero a veces las circunstancias de la vida no nos permiten disfrutar de estas cosas y parece que el pan de cada día son las desgracias, la mala suerte, como que se nos ha distanciado la buena suerte o el favor de Dios. Para la mayoría, y es conocido también el nombre de Nick, aquel niño que nació sin piernas ni brazos, y sus padres tuvieron que tomar una decisión. O bien se resignaban a ayudarlo o a verlo a este niño crecer dependiendo exclusivamente de sus padres, o bien podían disfrutarlo mientras él estaba con vida. Ellos decidieron apoyarlo y respaldarlo, y ahora la mayoría conoce a aquel joven australiano que recorre el mundo dando conferencias sobre motivación. Así que de una desgracia puede Dios transformar a una bendición, y eso es lo que vamos a tener en cuenta también el día de hoy. Vamos a hablar sobre el favor de Dios. Y algo parecido le pasó a José, aquel joven de la Biblia que está en Génesis, donde podemos ver que él fue víctima del odio, de la envidia, y las circunstancias fueron adversas a él, pero sin embargo, Dios transformó esa desgracia en bendición. Y vamos a leer lo que dice justamente una porción de la biografía de José, y está en la Biblia, en Génesis capítulo 45, los versículos desde el 4 hasta el 8. Los invito a acompañar a leer esta porción de la Biblia. Dice la palabra de Dios: Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá parada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros
posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste tú acá, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, por gobernador en toda la tierra de Egipto. Para entender un poco la vida y la biografía de este hombre llamado José, pues tenemos que remontarnos atrás a su infancia y a su juventud. Era un hombre, un joven de 17 años, donde su padre había tenido un afecto para con él porque lo había tenido en su vejez. Era de su esposa amada, de Raquel, y tuvo 2 hijos, y él era el 11º de aquellos hijos. Entonces se lo conocía a él como el soñador, porque decía las cosas con tanta libertad y expresaba con tanta espontaneidad que sus hermanos ni su padre entendía lo que él estaba diciendo, solamente Dios. Y frente a eso ocurrió pues la envidia y los celos y el odio que quisieron matarlo. Pero como Dios tiene los planes perfectos y un plan establecido para cada uno de nosotros, Dios utilizó ese odio, esa mala circunstancia, y no lograron matarlo, sino lograron venderlo a unos mercaderes que vivían en Egipto. Y de aquí este muchacho de 17 años llamado José, en Egipto, en el país de Egipto, sufrió injusticias, tuvo sufrimientos y calamidades. Sin embargo, una vez más, Dios interviene en este proceso y permite no solamente preservar su vida, sino ponerlo en una posición de la cual él ni se imaginó que iba a llegar. Como se dice aquí, que era el segundo, el faraón era el gobernador de aquel país, en aquel tiempo una de las potencias más poderosas de aquella historia. Entonces, para comenzar con esto, entendemos que el favor de Dios no está tan distante, sino está al acceso de todos nosotros, y José nos enseña cómo se puede obtener el favor de Dios, y lo podemos obtener a través de 3 cosas, y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Teniendo el favor de Dios, vamos a reconocer nuestra identidad, reconocer el valor de perdonar y reconocer la soberanía de Dios. Entonces vamos nosotros a emprender, o vamos a conocer, a comprender el reconocer nuestra identidad. Y podemos leer el versículo 4 de este mismo capítulo 45, donde nos dice: entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Aquí entendemos que a veces por las circunstancias, a veces por la profesión, el título, a veces por las posesiones, por tener algo, por haber conseguido algo, nos olvidamos de quiénes somos o quiénes éramos antes de poder conseguir una profesión, antes de poder conseguir un bien, antes de poder conseguir un puesto, antes de ser alguien, entre comillas, en la sociedad. Nos hemos olvidado que nosotros fuimos, podemos decir, un don nadie. Éramos anónimos, nadie nos conocía, nadie ni siquiera nos apreciaba, éramos marginados. Pero sin embargo, nosotros podemos entender que es Dios quien utiliza las personas y las circunstancias para estar donde estamos. No se olvide de dónde salió usted, no se olvide de sus raíces. No nos olvidemos. Algunas veces en nuestra ciudad se han mostrado fotos de cómo era nuestra ciudad, lo que ahora ya se ven muchos edificios, muchas carreteras, una ciudad bonita. Pero hace unos 50 o 100 años atrás era solamente campo, había mucha naturaleza y pocas casas, y las únicas casas eran solamente de adobe y de teja. Así nació, así fue nuestra ciudad, pero con el paso del tiempo ahora poco a poco nos hemos convertido ya también en una ciudad próspera, y creo que algunos de nosotros nos hemos olvidado de dónde Dios nos sacó y de cómo Él nos rescató. Y José no hizo eso. Él perseveró en su identidad. Él dijo: yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendiste
a Egipto. Él dijo su nombre, porque cuando llegó a Egipto se le cambió su nombre y porque tenía posesión también tenía otro estilo de vida, otro ambiente, otras circunstancias. Sin embargo, él no olvidó sus raíces, no olvidó quién era y pudo descubrirse delante de sus hermanos y dijo, acérquense. Quizá ustedes no me reconocen ahora por la posición, por el dinero, por el prestigio, pero yo soy José, su hermano. Entonces, para nosotros tener el favor de Dios, debemos siempre recordar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? No somos gente perfecta, no somos tampoco gente que porque nos dan un poder o tenemos un bien ya podemos decir que somos superiores. No, somos seres frágiles, humanos, limitados. Somos seres que lloramos, que nos deprimimos. Somos seres humanos que nos equivocamos, pero Dios nos equivoca y nunca debemos olvidar nuestra identidad, quiénes verdaderamente somos. En segundo lugar, podemos ver que hay que reconocer el valor de perdonar. Aquí queremos hacer un énfasis porque esta virtud se ha olvidado en la mayoría de las personas. Con el paso del tiempo hemos acumulado odio, rencor, venganza y por eso es el producto de las expresiones de la gente el día de hoy, de cómo hay ese resentimiento, ese odio a la persona, al esposo, al hijo, al padre, al jefe, porque no hemos tenido la costumbre de perdonar. El perdón realmente abre la llave para la prosperidad. El perdón nos permite también poner un poco de tierra en el pasado y no recordarlo. Y si recordamos, recordamos sin dolor. Y el perdón nos permite también proyectarnos a un futuro con esperanza. Pero si usted no perdona, realmente estanca su vida, enferma su alma y detiene usted su salud. Recuerde que lo que dicen los médicos y los psicólogos, que el 90% de las enfermedades son emocionales. Y encontramos que José una vez más nos da el ejemplo de perdonar. En el versículo 5 nos dice, ahora pues no entristezcáis, Dios no se entristezcan porque ustedes me han puesto aquí. Dios me ha puesto aquí para preservación de la vida delante de ustedes. Es Dios, no se entristezcan, dice, por haberme vendido. Miren que él recordaba toda la situación, porque eso no se había olvidado. Pero ahora lo recuerda sin dolor, ahora lo recuerda sin resentimiento, ahora lo recuerda sin venganza. Y por eso miren cómo se obtiene el favor de Dios. Y miren cómo Dios le permite superar y también obtener otro nivel de vida. No se entristezcan ustedes. Quizá les pesó a ellos haberlo vendido, pero en cambio él se había olvidado, pero cuando recuerda a verlos, a sus hermanos, es tan fácil perdonar, es tan fácil ceder el perdón. Porque eso creo sabía muy bien José, que estaba impidiendo ver un futuro mejor. Perdonar es un valor importante en nuestra vida. Perdonar es el factor que nos libera del pasado. Perdonar es la puerta que nos enseña a vivir el presente. Y perdonar es la llave para ver un mañana feliz. Y José perdonó y perdonó de corazón. Ya recordó, pero sin dolor. José también aceptó la realidad. No podía cambiar el pasado, pero sí podía cambiar el presente concediendo el perdón a sus hermanos y también teniendo el favor de Dios. No se convirtió o no continuó con una víctima, siendo una víctima, sino que él superó y vio una oportunidad para ayudar no solamente a él, sino a sus hermanos, a su familia y por lo tanto a una descendencia. Miren qué importante que es el perdón. Miren qué necesario es también aprender a perdonar. Miren qué fundamental es utilizar o decidir perdonar, porque pueden cambiar muchas circunstancias presentes y futuras. Y en tercer lugar podemos ver, reconocer la soberanía de Dios. Primero tenemos que reconocer que es Dios quien nos pone en circunstancias que las cuales nosotros siquiera no entendemos.
pero es Dios quien está en control de todo. Y en el versículo 7 y 8 nos dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos en la posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis ustedes acá, sino que Dios me puso por padre de Faraón y por señor de toda su casa, por gobernador en toda la tierra. Él no vio que eran sus esfuerzos, él no vio que era su habilidad, él no vio que era su inteligencia, él vio que era Dios quien lo había puesto en ese lugar. Quizá hasta ese momento no sabía por qué había pasado, pero tuvo que venir su familia, tuvo que sentir ese amor de sus hermanos y también el extrañar a su padre. Y por eso en esta porción él pregunta, mi padre está vivo. Él pregunta, ¿cómo está mi hermano Benjamín? Y ahí comienza, mire, una emoción. Y se da cuenta que a pesar de eso, dice, supera esa emoción y viene la convicción. Dijo, Dios es el que me mantiene aquí y el que me ha dado esta posición para ayudarles a ustedes. Confiar o reconocer en la soberanía de Dios es lo que nos permite a nosotros estar tranquilos. Él no se equivoca. A pesar de que las cosas pueden parecer inciertas, a pesar de que estemos en medio de un problema, nunca debemos dejar de pensar que es Dios quien está cumpliendo sus planes y sus propósitos en nosotros, aunque no entendamos ahora, pero con paciencia y fe, creeremos que Dios tiene el control absoluto de todo. Se recuerda que un fabricante de un reloj había conversado con un amigo y le había preguntado, ¿qué es lo que tú ves? Le había mostrado la parte del reloj, la parte de atrás, y le había abierto la tapa y le dice, ¿qué ves allí? Y el amigo le había dicho, dice, veo un poco de máquinas, engranajes, cosas raras. Dice, ¿quién lo hizo? Realmente estuvo loco, dice. Pero después el fabricante le muestra la parte de adelante y le dice, ¿qué ves allí? Y le dice, veo en cambio una sincronización, una formación perfecta. A veces nosotros también pensamos y vemos la vida de una forma diferente. A veces vemos la vida nosotros solamente de un lado terrenal. Y nos olvidamos que hay un lado terrenal, pero también hay un lado celestial, que hay una vista aquí en la tierra, pero hay una vista también una vista celestial. Y eso es lo que debemos nosotros aprender, a reconocer que no solamente tenemos aquí en la tierra un momento, también tenemos que vivir, hay una eternidad. Recordemos que la vida no es solamente en pasar un tiempo aquí en la tierra, hay una eternidad. Y el Maestro y el Dios Todopoderoso, el Creador, tiene el cuadro completo. Es como un rompecabezas, del cual cada situación que nos pasa en nuestra vida, Él está poniendo. Pero si usted aísla un cuadrito, un pedazo de este rompecabezas, usted no se va a dar cuenta por qué existe esto. Pero cuando sabe usted en el lugar que se necesita estar, usted ya puede ver todo el cuadro completo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que dependemos de Dios, no de nuestras fuerzas, no de nuestras circunstancias, no de las cosas externas, sino de los planes de Dios, porque los planes de Dios superan todos nuestros pensamientos, porque los planes de Dios superan todas nuestras expectativas. Solo es cuestión de permanecer firme con paciencia y fe y reconocer que es Dios realmente quien hace todas las cosas de una manera perfecta y de una manera única. Así que si nosotros queremos tener el favor de Dios, podemos reconocer nuestra identidad, reconocer el valor de perdonar y reconocer la soberanía de Dios. Usted recuerda el caso de Nicky cuando le había conversado. ¿Sabe qué pasó con él o qué está pasando? Ahora tiene 37 años, sin brazos ni piernas. Él recorre todo el mundo dando conferencias, es un creyente, ahora tiene familia y es autor de muchos libros. Si él hubiera visto su vida en forma terrenal, mirándose al espejo todos los días,
se hubiera resignado solamente a decir, pobre de mí, no tengo brazos ni piernas, entonces solamente dependo de los demás. Pero no, sabe que esa circunstancia de desgracia se convirtió en una bendición, porque ahora muchas personas dependen de él, porque tiene fundaciones, tiene organizaciones, es padre de familia, es esposo y es un creyente. Y él mismo reconoce, dice, que si hubiera tenido brazos y piernas, quizá no hubiera estado aquí. Y Dios permitió no darle los brazos ni las piernas, pero permitió cumplir un propósito en él. Y nosotros también podemos ver en el día de hoy que Dios está cumpliendo un propósito en nosotros. No tenemos nosotros que asustarnos o estar con miedo de qué va a pasar. Simplemente para recibir el favor de Dios tenemos que mirar a Jesucristo. Él en medio de una circunstancia adversa, Él en medio de una oposición, Él en medio de un odio que tenían. Sin embargo, a pesar de que su vida corría constantemente peligro, a pesar de que el mismo enemigo, el mismo diablo quería tentarlo, pasó todo ese proceso. Y el favor de Dios llegó a su vida, porque a pesar de haber muerto en la cruz, Él resucitó. Y esa victoria de resurrección nos permite a nosotros comprender que sí las cosas pueden cambiar, que sí podemos nosotros dedicar y poner nuestra mirada en Jesús. Él mismo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, tendrán problemas, pero confiad en mí, que Él ha podido vencer. Y si Él pudo vencer, y si Él nos hace la invitación para que podamos acercarnos a Él, es porque sí podemos nosotros hacerlo. Hágalo en este mismo momento, acérquese a Jesús. Y para que usted vea esta vida ya no como una desgracia, ya no como una víctima, sino vea como un propósito de Dios, como una oportunidad de Dios que quiere enviar su favor con usted. Pero no se olvide de estas tres cosas. Reconozca su identidad. Reconozca también lo que Dios ha hecho en usted y reconozca la sabiduría, la soberanía de Dios. Haciendo esto, con la confianza y la fe en el Señor, creemos que podemos tener su favor. Si usted quiere acercarse a Jesucristo, solamente haga una oración. De corazón, usted donde está, dígale, Señor, quiero recibirte, quiero entender esta nueva vida en Cristo. Ayúdame, abre mi entendimiento y abre mi corazón. Con eso, usted puede realmente tener una nueva esperanza y un favor diferente, un estilo de vida diferente como el que Dios quiere darle. Quiero terminar esta exposición, este mensaje, esta reflexión de la palabra de Dios haciendo una oración, pidiendo por usted y por mí y por todas aquellas personas que de corazón sincero y con un arrepentimiento genuino quieren recibir el favor de Dios. Gracias, Dios, te damos por tu perdón y tu favor. Gracias por aceptarnos tal y como somos. Queremos reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Creador. No queremos olvidarnos de nuestra identidad. No queremos, Señor, también retener el perdón y queremos vivir según tus planes y tus propósitos. Ayúdanos constantemente a ser cada día mejores. Danos de tu favor todos los días. Queremos entregarte nuestra vida y cambiar lo que esté pasando a nuestro alrededor por un momento y un tiempo y una continuidad de bendiciones. Ayúdanos a estar siempre constantes, a estar siempre atentos y a estar siempre dispuestos. Encomendamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más y de todo corazón les deseo que Dios les bendiga rica y abundantemente.
oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar.